Soy Javi Díaz, soy arquitecto y estamos aquí en Bandido. Bandido Valley es un conjunto de villas que nació como un sueño de un grupo de amigos de infancia que tenían pasión por el surf, pasión por Bali, pasión por la cultura local, pasión por todo lo que Bali representa. Y hace unos años nos empezamos con este viaje de construir estas villas y a partir de ahí fue creciendo el proyecto de poco a poco y surgió la idea de empezar a construir con materiales locales, con bambú y hacer una mezcla, una fusión de lo que nosotros teníamos de arquitectura mediterránea y una fusión con la arquitectura local. Y para ti, Javi, ¿qué es la arquitectura? Parece una pregunta sencilla, pero en el fondo no lo es. Además, creo que si cuando nos veamos dentro de un año y me preguntes lo mismo, creo que mi respuesta será diferente. Pero a día de hoy te diría que para mí la arquitectura es la forma de entender todo lo que nos rodea en la vida. Es la forma de entender e interpretar todas esas cosas, ya sea sociedad, ya sea cultura, ya sea el entorno, el paisaje, el sol, ya sea los sentimientos, las sensaciones, todo eso, la arquitectura, digamos que coge todos esos elementos y los hace dialogar. Para mí eso es la arquitectura y esa es la magia también de la arquitectura, que tiene tantas interpretaciones como infinitas interpretaciones, ¿no? Para mí eso es la magia. Y cuéntame, Javi, ¿cómo le fuiste dando tu forma a tu carrera desde que estudiaste arquitectura? El trayecto de mi carrera va muy ligado al trayecto de mi vida, ¿no? Yo siempre he tenido una pasión por conocer culturas, por conocer lugares, por ese afán de creer que hay cosas diferentes y entender esas cosas diferentes. Entonces, desde que yo estudié en la Universidad Politécnica de Valencia, después estudié en la Facultad de Arquitectura de Oporto y trabajé un año en Valencia y a partir de ahí me fui a Brasil. Empecé a trabajar en Brasil, a aprender muchísimo, a entender que las cosas se hacían diferente porque las cosas allí son diferentes, la gente es diferente, el clima es diferente y todo lo que yo había aprendido quizás servía pero para poquito. Y a partir de ahí se cruzó por mi camino, no fui yo, fue el bambú que se cruzó por mi camino porque tuve una cliente y muy amiga que me pidió que hiciera una capilla y el único requisito era que fuera de bambú. Entonces yo le dije que sí, evidentemente. No. Y a la hora de buscar gente para poder construir esa capilla de bambú, no encontré a nadie. Entonces yo trabajaba en el estudio y decidí dejar el estudio unos meses y construirla con mis propias manos. Y a partir de ahí eso fue como un cambio, fue un cambio porque dejé de ver la pantalla del ordenador y empecé a ver el material, empecé a tocarlo, empecé a pensar, uy, ¿qué pasa si le hago así en vez de así? Y eso para mí fue abrir los ojos a cómo se puede trabajar de otra manera. Construí ese proyecto, lo hice yo con mis manos, fue súper interesante porque además todas las conexiones estaban hechas con botellas de plástico y a partir de ahí hice un curso aquí en Bali, Bamboo U, donde empecé a desarrollar un poco más el entender todo el bambú. Aquí el bambú en Bali está en todos los lados, hay mucha cultura del bambú, pero siempre ha sido un material que se ha utilizado de manera, una forma muy secundaria, ¿no? Nunca se ha construido tanto en bambú como estos últimos años. Y entonces mi carrera siguió por ese camino. También trabajé en un proyecto de hospitality en las Islas Fiji y empezamos a desarrollar este proyecto, el proyecto de Bandido.
a partir de ahí fue todo un desarrollo y un crecimiento entendiendo cómo funciona el bambú, cómo se le puede trabajar, un diálogo constante con todos los artesanos de bambú. Eso para mí ha sido muy interesante. Perfecto. ¿Y cómo fue encontrarse con Indonesia, empezar un proyecto como este? No te voy a decir que no, tiene sus retos, tiene sus momentos difíciles, pero siempre ha sido muy interesante, primero porque ha sido un proyecto que hemos hecho con los amigos, entonces es como si estuvieras con tus amigos divirtiéndote. Y luego a nivel arquitectura ha sido súper interesante porque me he pasado más tiempo en la obra que delante del ordenador haciendo planos. Entonces todo ha sido muy artesanal, solo hemos trabajado con maquetas, hemos hecho sketch a mano, hemos dialogado con el artesano que hace el bambú, con el obrero que hace el cemento, y hemos ido desarrollando este proyecto muy en la obra. Y para mí eso ha sido muy interesante porque a veces se nos olvida que en realidad el proyecto es estar aquí y hacer que las cosas pasen y hacer que muchas cosas se resuelvan en el momento que estás aquí en la obra. Para mí eso ha sido muy interesante también. ¿Y cómo es en la práctica el llevar a cabo un proyecto de esa manera, como ir esculpiéndolo, modelándolo uno a uno? Para mí es como si estuvieras en clase de pequeño haciendo ¿no? Cuando estabas en el colegio haciendo las maquetas y todo eso. Para mí es súper interesante porque espacialmente puedes entender las cosas de otra manera, puedes concebir, si os fijáis, es todo mucho más orgánico, tenemos una libertad que el lápiz te da, que el ordenador no, desde mi punto de vista, no te lo da. Ha sido un desarrollo como si fuera un juego. Hemos estado jugando, por llamarlo de alguna cosa. Y eso ha sido muy entretenido, porque en ningún momento, no ha habido ningún día que haya venido a decir, tengo que ir a trabajar. No ha existido ese día aún, así que por ese lado. Y además ha sido un aprendizaje, queda mucho por aprender aún, pero yo entiendo que todos los días íbamos aprendiendo alguna cosa del bambú. En este hemos hecho una evolución y hemos aprendido muchísimo también, cómo trabajar el cemento con todas esas curvas, cómo hacer que para mí en esta fase ha sido muy interesante, cómo hacer que el bambú, que es un elemento muy orgánico, muy curvilíneo, cómo hacer que dialogue también con el cemento, que para siempre ha sido una caja cuadrada. Entonces hemos hecho también que la luz, que los elementos, que el paisaje para mí es muy importante, que el paisaje se integre muchísimo con la arquitectura, que sea presente. Estás en Bali y el verde tiene que estar contigo, que el agua sea también un elemento muy importante. Todo eso ha sido muy bonito, la verdad. Y bueno, Javi, ¿cómo materializaste estas ideas en Bandido? Las materializamos de manera que lo más importante para nosotros era hacer algo fuera de lo convencional, fuera de out of the box, de esa caja. Nosotros vivimos en cajas, trabajamos en cajas y queríamos salir un poco de eso. Entonces, esa era una de las premisas, intentar hacer todo muy orgánico y utilizando el bambú. Y si veis, lo hemos intentado utilizar de una manera un poquito más moderna, un poquito más fuera de lo tradicional, y para mí eso fue muy importante. Hemos utilizado mucho el paisajismo, como decía, que es muy importante que el paisajismo entre en nosotros, en el proyecto. Hemos hecho también que es una cosa muy importante, que todos los espacios se vivan de diferentes maneras, que haya muchos recorridos diferentes, que no solo haya un espacio, un recorrido. Hemos hecho también que
que la forma de vivir, si te fijas, tiene algo, yo diría que algo parecido a las viviendas tradicionales balinesas, que son módulos. Las viviendas balinesas son módulos, cada uno vive en un módulo, pero luego tienen unos espacios comunes, que es el templo, la cocina, y alrededor de ese templo es donde todo fluye. Y aquí es lo que hemos hecho, cada habitación tiene su espacio y luego hay un área común, que es donde todo acontece aquí, ¿no? Esa era una de las premisas. Hemos jugado también mucho con la luz, con las entradas de luz para que estos espacios tengan mucha vida. Tenemos vida, queremos tener vida. Bali es eso. Tenemos también muchos espacios abiertos, con siempre una circulación y siempre con visiones, con vistas cruzadas, para que todos los espacios tengan una fluidez, que parezca que todo esto es un espacio continuo. ¿Y qué le recomendarías a los arquitectos, o quizás no arquitectos, que desean ejecutar un proyecto como este? Bueno, recomendaría paciencia, para empezar, porque estás trabajando en un sitio diferente, donde las cosas se hacen de una manera diferente, y a veces eso es muy interesante, saber que hay cosas que no se hacen como tú crees que se tienen que hacer. Es un aprendizaje. El consejo principal sería ese, intentar entender que las cosas no son como tú crees. ¿Cómo crees que tu arquitectura o los descubrimientos que has hecho haciendo arquitectura pueden ser un verdadero aporte a la calidad de vida de las personas o un ejemplo para mejorar la calidad de vida de las personas? No solamente en Bali, sino también en otras partes. Interesante pregunta. Pues creo que el hecho de hacer una arquitectura tan orgánica, el hecho de hacer una arquitectura tan fluida, para mí lo más importante de la arquitectura orgánica es la fluidez. Fluidez de espacios, fluidez de sensaciones, todo fluye mucho mejor. Tuvimos una huésped que me dijo que nunca había tenido sueños tan interesantes como los que había tenido aquí. Entonces, para mí eso ya es una buena representación de lo que nosotros hemos hecho aquí. Creo que influye, creo que para mí es muy interesante saber que existen otras formas de hacer las cosas, que existen otras formas de pensar los espacios, de pensar la arquitectura. Siempre hay espacio para más. Yo creo que eso para mí es lo más importante. Muchas gracias. A vosotros.